Muy buenas a todos, queridos suscriptores. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla. Sé que ha pasado un buen tiempo desde nuestro último encuentro, de hecho, si miramos el calendario, parece que ha pasado una eternidad. Pero aquí estamos de nuevo. Debo serles sincero, este capítulo fue un verdadero reto. Estuve lidiando con un bloqueo creativo bastante fuerte. Las ideas jugaban a las escondidas y mi imaginación decidió tomarse unas vacaciones no pagadas. Además, mi vida personal ha estado a 1000 por hora. Entre adaptarme a mi nuevo trabajo y tratar de equilibrar mis pasatiempos, el tiempo se me escapaba de las manos. Pero, a pesar de estar tan ocupado, las ganas de continuar esta historia con ustedes siempre fueron mi motor. Nueva etapa, nuevo nombre. He estado dando vueltas a la idea de cambiar el nombre de la serie. Un mundo sin vida me gusta, pero siento que el rumbo de la historia pide algo diferente. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen sugerencias, déjenlas en los comentarios. Los leo siempre. Me esforcé muchísimo en la redacción de este episodio para compensar la espera. Me encantaría recibir sus más sinceras opiniones y, si disfrutan el contenido, un buen like para saber que el esfuerzo valió la pena. Sin más preámbulos, pongámonos serios. Apaguen las luces, busquen algo de comer y prepárense. Esa noche no dormimos. El silencio de la granja, que antes nos había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa de cristal a punto de romperse. Juan no se movió de la silla frente a la puerta. La luz de la luna entraba por las rendijas de las tablas, dibujando líneas de plata sobre el cañón de su rifle. Anabel se quedó dormida por puro agotamiento, con la cabeza apoyada en mis rodillas, pero sus dedos seguían enganchados en la tela de mi chaqueta. Yo miraba a Juan, esperando que dijera algo, que nos diera una orden o un plan, pero él parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Isaac. Susurró al fin, sin apartar la vista de la ventana. Esos hombres no eran cualquier cosa. Son de un grupo llamado rastreadores. Si saben de ustedes, es porque alguien los vio en el pueblo o en el camino, y puso recompensa por ustedes. ¿Crees que volverán con refuerzos? Pregunté en voz baja, cuidando de no despertar a la niña. No necesitan refuerzos para terminar lo que empezaron. Solo necesitan estar seguros de que hay algo aquí que valga el riesgo. Y ahora saben que miento. Juan se levantó con pesadez y caminó hacia un rincón oscuro de la cocina. Apartó un saco de papas y sacó una mochila vieja, de lona militar, que ya tenía preparada. La puso sobre la mesa con un golpe sordo. Tienen que irse antes de que amanezca, dijo, abriendo la cremallera para mostrarme unos cuantos enlatados, una cantimplora y un cuchillo de caza. La granja dejó de ser un refugio en el momento en que ellos pisaron este suelo. Si se quedan, los matarán a ustedes y a mí me colgarán de la viga más alta por encubridor. Miré a Anabel, que respiraba con suavidad, ajena al mundo que se desmoronaba a su alrededor una vez más. El rastro de paz que habíamos encontrado aquí se evaporaba como el rocío. ¿Y tú? Le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ven con nosotros. Anabel se encariñó contigo y será difícil separarla de ti. Juan esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza, acariciando la culata de madera de su arma. Yo ya eché mis raíces en esta tierra muerta, muchacho. Si me voy, no tardarán nada en darse cuenta de que huimos juntos y les seguirán el rastro el doble de rápido. Me quedaré aquí. Limpiaré el lugar, haré como si nada hubiera pasado y, si vuelven, les daré una bienvenida que no olvidarán. Les daré tiempo. Es lo único en lo que puedo ayudarles. El plan era suicida para él, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Me indicó la ruta en un mapa desgastado. Debíamos cruzar el linde trasero de la propiedad y adentrarnos en el bosque que se extendía hacia el norte. Lo llamaban el bosque silencioso. Era un lugar maldito, evitado tanto por los vivos como supuestamente por los muertos, debido a la densidad de su vegetación y a las leyendas de que nadie lograba salir de allí con vida. Pero ahora, los mitos eran preferibles a la realidad de los hombres que nos buscaban. Cuando los primeros destellos grises del alba comenzaron a cortar la oscuridad, Juan despertó a Anabel con delicadeza.
Ella no lloró. A su corta edad, ya tenía en claro todo lo que sucedería si no nos marchábamos de la granja. Nos acompañó hasta la cerca trasera. El frío de la mañana nos calaba los huesos y la niebla flotaba baja sobre el pastizal. Juan me puso una mano pesada en el hombro. No te detengas por nada, Isaac. Cuida a la niña. Y si escuchas disparos viniendo de la granja, corre más rápido. No hubo tiempo para más despedidas. Nos deslizamos entre los alambres de púas y corrimos hacia la imponente muralla de árboles antiguos que se alzaba ante nosotros. Al girar la cabeza por última vez, la silueta de Juan ya se había disuelto en la bruma de la granja. Al cruzar el umbral del bosque, la atmósfera cambió de golpe. La luz menguó drásticamente, atrapada por un techo interminable de ramas entrelazadas. El suelo estaba cubierto por un manto grueso de hojas en descomposición que amortiguaba nuestros pasos, pero el verdadero horror era el sonido, o más bien, la absoluta ausencia de él. No había viento, no había canto de pájaros, no había crujir de ramas. Nada. Era un silencio denso, pesado, que se metía en los oídos y hacía que el propio latido del corazón sonara como un tambor de guerra. Caminamos durante horas, manteniendo un ritmo constante. Annabel caminaba a mi lado, aferrada a mi mano libre. Sus ojos saltaban de un árbol a otro, asustada por las formas caprichosas de las raíces desnudas que parecían garras emergiendo de la tierra. A mitad de la tarde, el aire se volvió aún más espeso. Un olor a humedad y a carne podrida, viejo y rancio, comenzó a filtrarse entre los troncos. Me detuve en seco, tirando suavemente de Annabel para que hiciera lo mismo. A unos 20 metros a nuestra derecha, una silueta se recortaba contra el gris del bosque. Al principio pareció parte del paisaje, un tronco retorcido, pero entonces se movió. Era un infectado, pero diferente a los que habíamos visto en el pueblo. Este estaba cubierto de capas de musgo y hongo grisáceo que crecían directamente de su piel rota. Se movía con una lentitud espasmódica, casi ritual, balanceándose de un lado a otro. Sus ojos, nublados por las esporas, no parecían ver, pero su cabeza rota se giraba hacia cualquier dirección, como si escuchara el más mínimo suspiro del entorno. Le hice una seña a Annabel para que se agachara. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. El monstruo dio un paso, el crujido de una rama seca bajo su pie podrido resonó con una fuerza aterradora en medio de aquel vacío absoluto. Sentí una gota de sudor frío bajando por mi nuca. Si esa cosa nos descubría y emitía algún sonido, rompería el santuario del bosque, y temía que el silencio no fuera por falta de monstruos, sino porque todos estaban escuchando. Esperamos lo que parecieron siglos hasta que la criatura se alejó, perdiéndose en la espesura. Sin embargo, nuestra suerte no duró mucho. Una niebla blanca y opaca comenzó a brotar del suelo, trepando por los troncos y reduciendo nuestra visibilidad a escasos metros. El mapa de Juan ya no servía de nada. Todos los árboles se veían idénticos en la penumbra brumosa. Perdimos el rumbo. Isaac, tengo miedo, susurró Annabel, su voz apenas un hilo que rompió el pacto del bosque. SHH, tranquila, ya casi, comencé a decir, pero un crujido seco a nuestras espaldas me cortó las palabras. No era uno. Eran varios. Desde la niebla, las siluetas cubiertas de musgo comenzaron a materializarse, rodeándonos lentamente. El susurro de sus pasos sobre las hojas muertas empezó a multiplicarse desde todas las direcciones. El bosque silencioso finalmente había despertado, y nosotros estábamos atrapados en su centro. El pánico, frío y afilado, me recorrió la espina dorsal. Las siluetas cubiertas de vegetación podrida se cerraban sobre nosotros con una lentitud engañosa, estirando sus brazos deformes a través de la niebla. El olor a tierra húmeda y descomposición se volvió insoportable. «¡Corre, Annabel!», exclamé, rompiendo por completo el maldito silencio del bosque. Le arranqué el brazo del tirón y empezamos a correr a ciegas entre los troncos. El suelo, blando y traicionero, cedía bajo nuestras botas. Detrás de nosotros, el bosque estalló en un coro de lamentos secos y guturales. Un sonido sibilante, como si las propias ramas estuvieran perdiendo el aire. Las criaturas del musgo ya no eran lentas.
espoleadas por el sonido de nuestra huida, avanzaban con zancadas torpes pero implacables, desgarrando la maleza a su paso. Esquivé una rama baja que casi me arranca los ojos, pero Annabel no tuvo tanta suerte. Su bota se enganchó en una raíz retorcida que sobresalía como una trampa. Cayó de bruces con un grito ahogado. Isaac. Chilló, con la voz rota por el terror. Me giré de inmediato. Apenas a 3 metros de ella, la niebla se abrió para dejar ver a uno de los infectados más grandes. Carecía de mandíbula inferior, y de su cuello expuesto brotaban filamentos de hongo negro que vibraban con el aire. Estaba a punto de dejarse caer sobre la niña. No lo pensé. Solté la mochila de lona que me había dado Juan y me abalancé hacia adelante, desenfundando el cuchillo de caza. El peso de mi cuerpo chocó contra el monstruo justo a tiempo. Caímos juntos sobre el colchón de hojas secas. La textura de su piel era espantosa, húmeda, fibrosa, como madera podrida a punto de deshacerse. La criatura emitió un chasquido ronco y clavó sus dedos ennegrecidos en mis hombros. Soportando el dolor, clavé el cuchillo con todas mis fuerzas en el lateral de su cráneo. Hubo un crujido sordo. El cuerpo del infectado se sacudió violentamente una vez y luego se quedó flácido, cubriéndome con un fluido denso y amargo. Levántate, vamos. Grité, zafándome del cadáver y levantando a Annabel del suelo de un solo tirón. Mis hombros sangraban, pero la adrenalina bloqueaba cualquier rastro de dolor. Los lamentos a nuestro alrededor se hacían cada vez más cercanos. Nos tenían completamente rodeados. La niebla jugaba en nuestra contra, distorsionando las distancias y haciéndonos creer que había un monstruo detrás de cada árbol. Corrimos sin rumbo, guiados solo por el instinto de alejarnos de los ruidos, hasta que choqué de frente contra una pared de piedra sólida. Era una elevación rocosa, una especie de acantilado ciego que cortaba el bosque. Estábamos atrapados. Por aquí. Annabel, que mantenía los ojos abiertos a pesar de las lágrimas, señaló una hendidura estrecha en la roca, oculta tras una cortina de hiedra seca. Era una grieta apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. Empujé a la niña primero, obligándola a arrastrarse hacia el interior de la oscuridad, y luego me deslicé yo, raspándome la espalda contra las aristas afiladas de la piedra. El espacio dentro era una pequeña cueva natural, fría y sumida en una negrura absoluta. Nos quedamos agazapados, pegando la espalda contra el fondo de la roca. Afuera, la niebla rozaba la entrada de la grieta. A los pocos segundos, los pasos pesados y los chasquidos de los infectados inundaron el perímetro. Pudimos ver sus sombras recortadas contra la tenue luz gris que se filtraba por la hendidura. Uno de ellos se detuvo justo al lado, su mano cubierta de musgo rascó la piedra a escasos centímetros de mi rostro, buscando un rastro que el viento ya había disipado. Apreté a Annabel contra mi pecho, tapándole la boca con la mano. Mi propio corazón golpeaba mis costillas con tanta fuerza que temí que las criaturas pudieran escucharlo. Pasaron los minutos, que parecieron horas, hasta que los lamentos comenzaron a alejarse colina abajo, confundiéndose de nuevo con el murmullo de la niebla. El bosque volvió a sumergirse en su asfixiante e imperturbable silencio. Dejamos ir el aire lentamente, pero no nos movimos. Estábamos a salvo del peligro inmediato, sí, pero al mirar hacia la entrada de la cueva y contemplar la inmensidad blanca y hostil que nos esperaba afuera, la realidad nos golpeó con la misma fuerza que el frío de la noche que empezaba a caer. No teníamos la mochila con las provisiones de Juan. Estábamos heridos, completamente perdidos en medio de un territorio maldito y, lo peor de todo, no teníamos idea de cómo salir del bosque silencioso. La oscuridad dentro de la grieta era total, rota únicamente por la débil neblina que flotaba en la entrada. El frío de la piedra se nos colaba en la ropa, pero el verdadero frío era el que sentía por dentro. Estábamos completamente a oscuras, sin comida, sin agua y con la única protección de un cuchillo de caza manchado de sangre negra. Annabel temblaba contra mi pecho. No emitía ningún sonido, pero sentía sus pequeñas lágrimas empaparme la camisa. Le acaricié el pelo con torpeza, intentando calmarla mientras ignoraba el dolor punzante de mis propios hombros, donde las garras de la criatura habían dejado su marca. «Isaac», susurró al fin, tan bajo que apenas logré escucharla. ¿Nos van a encontrar? No, mentí, tragando saliva. No saben que estamos aquí. Nos quedaremos quietos hasta que amanezca. En cuanto salga el sol, buscaremos el camino. Pero ambos sabíamos que en este bosque el sol apenas era un mito que no lograba atravesar las ramas. Pasaron un par de horas en un silencio sepulcral. Mis ojos terminaron por acostumbrarse a la penumbra y empecé a notar que la cueva no moría a los pocos metros como había pensado.
Detrás de nosotros, hacia el fondo de la grieta, el aire se movía. Había una corriente suave, helada, que traía un olor diferente. No olía a la putrefacción exterior, sino a piedra vieja y a agua subterránea. Quedarnos allí parados, desangrándome lentamente y esperando a que los rastreadores o los infectados nos descubrieran al amanecer, era una muerte segura. Annabel, le dije, separándola suavemente. Tenemos que movernos. Esta cueva sigue hacia adentro. Quizás haya otra salida al otro lado de la pared de roca. Ella asintió, secándose la cara con la manga. Me puse de pie con cuidado, apoyando la mano en la pared rugosa de la cueva para no perder el equilibrio. Con la mano izquierda agarré con fuerza la suya y, usando la derecha para tantear el camino en la más absoluta oscuridad, empezamos a avanzar hacia las profundidades de la montaña. El suelo de la cueva empezó a inclinarse hacia abajo. A cada paso, el eco de nuestras botas parecía rebotar en paredes que se ensanchaban. Ya no era una grieta estrecha. Nos adentrábamos en una caverna enorme. De repente, el silencio del bosque fue sustituido por un sonido distante y rítmico. El goteo constante de agua cayendo sobre un pozo. Avancé un paso más, tanteando el vacío con el pie, cuando una luz tenue, casi imperceptible, apareció al fondo del túnel. No era la luz del día, ni la luz de una linterna. Era un resplandor azulado y parpadeante que pintaba las paredes de piedra con sombras alargadas. Me detuve en seco, protegiendo a Annabel detrás de mí. Al asomarnos con cautela por el borde de la roca, lo que vimos nos congeló la sangre. La caverna se abría en una enorme bóveda subterránea. En el centro, alrededor de una pequeña fogata que moría lentamente, no había monstruos. Había restos de un campamento improvisado, mochilas rotas, ropa vieja y, lo más alarmante, inscripciones recientes grabadas con prisa en las paredes de piedra. Pero lo que de verdad llamó mi atención fue una silueta apoyada contra la pared del fondo. No se movía. No respiraba. Era el cuerpo de un hombre con el mismo uniforme de lona militar que los rastreadores que habían ido a la granja de Juan. En su mano sin vida, aferraba un pequeño radiotransmisor que emitía un estático sordo y constante. Del aparato, entre el ruido gris, una voz distorsionada y lejana empezó a hablar. Unidad 3, responda. Hemos encontrado la granja del viejo. Está vacía, pero el rastro es fresco. Se dirigen al bosque. Repito, se dirigen al bosque. La voz del radiotransmisor perforó el aire de la caverna como un disparo. El estático llenaba el espacio, haciéndonos sentir que la amenaza ya estaba allí dentro, metida con nosotros en la fosa. Unidad 3, si no reporta posición en 10 minutos, asumiremos baja y enviaremos al grupo de casa a peinar el linde norte. La voz del aparato se cortó con un chasquido sordo, dejando solo el zumbido de la frecuencia vacía. Di un paso al frente, con las piernas temblando más por la pérdida de sangre que por el miedo. Annabel se quedó atrás, pegada a la pared de la cueva, mirando el cadáver con los ojos desorbitados. Me acerqué al rastreador muerto con el cuchillo en alto, por puro instinto, pero no hizo falta. El hombre llevaba días allí. Tenía el pecho abierto por zarpazos profundos y secos. Las heridas estaban cubiertas por el mismo hongo grisáceo del bosque. Había escapado de las criaturas exterior solo para morir desangrado en la oscuridad. Me agaché y le arranqué el radiotransmisor de los dedos congelados. Lo apagué de golpe, devolviendo a la caverna su silencio sepulcral. ¿Ya saben dónde estamos?, dije, más para mí mismo que para Annabel. Si la unidad 3 no responde, van a entrar al bosque con todo lo que tengan. Registré el cuerpo con manos torpes y desesperadas. Mi suerte cambió a medias. En el cinturón del muerto encontré una linterna táctica pequeña y una cantimplora llena de agua limpia. No había armas de fuego, probablemente se le habían caído en la huida, pero al fondo de su chaleco táctico encontré algo vital. Un rollo de venda médica y un frasco de antiséptico. Me quité la camisa rota con un quejido ahogado. Las heridas de mis hombros se veían mal, los bordes empezaban a tornarse de un tono amoratado que no me gustaba nada. Annabel, necesito que me ayudes, le pedí, pasándole el frasco. Ella dio un paso al frente, tragándose el miedo, y con manos firmes para su edad, me ayudó a limpiar la sangre y a apretar el vendaje alrededor de mi torso. El ardor del líquido me hizo morder los dientes para no gritar, pero el dolor me mantuvo alerta. Con la linterna apagada para no llamar la atención, utilicé la débil luz azul de los hongos de la cueva para revisar las mochilas abandonadas del campamento. El rastreador no viajaba solo. Había restos de otros 2 hombres, pero sus cuerpos no estaban. Solo sus pertenencias rotas. Entre los escombros de lona, encontré un mapa detallado del sector.
No era un mapa civil como el de Juan. Este tenía marcas militares precisas. Mis ojos siguieron la línea del bosque silencioso hasta que encontré una anotación hecha a mano con tinta roja en el extremo norte. Puesto de avanzada 4. Abandonado. Sector de evacuación seguro. Había una salida. El bosque no era infinito. Si lográbamos cruzar la zona de la bóveda subterránea, las galerías de la cueva parecían conectar con una antigua mina de carbón que desembocaba directamente detrás del puesto de avanzada, esquivando el espeso linde norte donde el grupo de caza nos estaría esperando. «Hay un camino, Annabel», le dije, mostrándole el mapa bajo la luz mortecina. «Pero tenemos que movernos ya. Si los hombres de afuera entran, nos cazarán como a ratas aquí dentro». Guardé la cantimplora, la linterna y el mapa en los bolsillos. Tomé a Annabel de la mano y nos dirigimos hacia la boca del túnel que se abría detrás del cadáver del rastreador. Sin embargo, justo cuando poníamos un pie en la galería, un sonido espantoso resonó desde el fondo del túnel por el que pretendíamos escapar. No era el eco del agua. Era un crujido múltiple, el arrastrar de decenas de cuerpos pegajosos moviéndose en tropel por las paredes de piedra. Giré la cabeza hacia la entrada de la cueva por la que habíamos llegado nosotros. A lo lejos, en la grieta exterior, comenzaron a filtrarse los haces de luz de potentes linternas. Voces humanas, distorsionadas por la distancia, daban órdenes de despliegue. Estábamos en medio de dos fuegos. Los monstruos del bosque descendían por las profundidades de la mina, y los cazadores acaban de romper el linde de la granja. El espacio se redujo a la velocidad de un parpadeo. Las luces de los rastreadores barrieron la entrada superior de la grieta, tiñendo la niebla de un blanco fantasmagórico, mientras que desde las profundidades del túnel minero, el avance de las criaturas del musgo hacía vibrar el suelo con un eco viscoso. «Apaga eso», le sisé a Annabel, aunque la linterna ya estaba apagada. Mi propia mente me jugaba malas pasadas por la fiebre que empezaba a brotar de mis hombros heridos. Estábamos atrapados en el corazón de la montaña. Si subíamos, nos enfrentaríamos a los rifles de los cazadores. Si bajábamos, seríamos devorados por las aberraciones de la mina. Pero los hombres de arriba tenían linternas, armas y un propósito claro: nosotros. Las criaturas de abajo solo se movían por el sonido. Tomé una decisión desesperada. Agarré el radiotransmisor del rastreador muerto, subí el volumen al máximo y lo arrojé con todas mis fuerzas hacia el túnel del fondo, en dirección a donde venían los monstruos. El aparato rebotó contra las piedras, emitiendo un chirrido agudo de estática que resonó con fuerza en toda la bóveda subterránea. Unidad 3, responda, rastro confirmado en el linde. La voz del operador volvió a sonar, amplificada por el eco de la piedra. La respuesta de la oscuridad fue inmediata. Un alarido colectivo, agudo y seco, brotó de las fauces de los infectados. El sonido del radio los volvió locos. El arrastrar de sus extremidades se aceleró, convirtiéndose en una estampida de garras y huesos rotos que se dirigía hacia el aparato a toda velocidad. Al suelo. Le grité a Annabel, empujándola detrás de los restos de las mochilas militares y el cadáver del rastreador, cubriéndonos con una lona vieja y mugrienta. Apenas un segundo después, las primeras luces de los cazadores asomaron por la grieta superior. Dos hombres con uniformes tácticos y pasamontañas bajaron rapelando por la roca, apuntando sus armas en todas direcciones. «Movimiento al fondo», gritó uno de ellos, distinguiendo las siluetas que emergían del túnel atraídas por la radio. «Fuego», ordenó el otro. La caverna se convirtió en un infierno de fogonazos y estruendo. Los disparos de los rifles de asalto eran ensordecedores en el espacio cerrado. El olor a pólvora quemada reemplazó al de la humedad en un instante. Los rastreadores abrieron fuego contra la horda de infectados cubiertos de musgo que salía del túnel. Las criaturas caían destrozadas por las balas, pero no se detenían. Eran demasiadas, una masa compacta de carne podrida y hongos que se abalanzaba sobre las luces. Aprovechando el caos absoluto, el humo de los disparos y los gritos de la batalla, arrastré a Annabel por el suelo, manteniéndonos pegados a la pared derecha de la caverna, justo en la sombra que las linternas de los hombres no lograban iluminar. Pasamos a escasos metros de un rastreador que intentaba recargar su arma mientras tres infectados se le echaban encima, derribándolo contra el suelo en una carnicería brutal. No miré atrás. Con el cuchillo en una mano y sujetando a Annabel con la otra, nos deslizamos hacia el interior del túnel de la mina, cruzando en sentido contrario al flujo de los monstruos. El túnel estaba oscuro, pero el humo de la pólvora empezaba a colarse, haciéndonos toser. Corrimos sobre las viejas vías oxidadas del tren minero, guiados únicamente por el tacto de las paredes de madera podrida que apuntalaban el techo.
Detrás de nosotros, los disparos comenzaron a menguar, sustituidos por gritos de agonía humana y el masticar frenético de las criaturas. Los monstruos habían ganado el campamento. Caminamos durante lo que parecieron horas, ascendiendo lentamente por las galerías de la mina abandonada. Mis hombros ardían como si tuvieran fuego dentro. El vendaje estaba empapado en sangre y el sudor me nublaba la vista. Annabel apenas podía mantener el paso, arrastrando los pies por el cansancio. Finalmente, el aire cambió. Dejó de oler a encierro y a pólvora, y un sutil aroma a pino y tierra fresca nos golpeó el rostro. Al fondo del túnel, una luz gris y pálida señalaba el final de la mina. Salimos a trompicones, rompiendo una barrera de tablones caídos y maleza. Estábamos fuera del bosque. Ante nosotros se extendía un valle desolado y cubierto por la neblina matutina, y a unos cientos de metros, recortada contra el cielo gris, se alzaba la silueta de una torre de vigilancia de madera y un cercado perimetral derribado. El puesto de avanzada 4. Caí de rodillas sobre la hierba húmeda, con las fuerzas al límite, mientras Annabel intentaba mantenerme despierto, mirando hacia el puesto abandonado que promete ser nuestro único refugio, mientras a lo lejos, el bosque silencioso vuelve a quedar sumido en su asfixiante y aterrador mutismo. La hierba húmeda de la superficie se sintió extraña bajo mis palmas, fría y real, una desconcertante tregua después del suelo pegajoso de la mina. El aire limpio me llenó los pulmones, pero la fiebre ya se había cobrado casi todas mis fuerzas. La vista se me oscurecía por los bordes, reduciendo el mundo a un túnel borroso donde solo existían el rostro asustado de Annabel y la silueta lejana del puesto de avanzada 4. Isaac, por favor, levántate. No te duermas, suplicaba la niña, tirando de la manga de mi chaqueta con una desesperación que me partía el alma. Tragué saliva, sintiendo la boca pastosa y seca. Apoyé el peso en una rodilla, luego en la otra, y usando el cuchillo de caza como un bastón improvisado clavado en la tierra, logré ponerme en pie. Cada fibra de mi cuerpo protestaba, y el vendaje del hombro cedía bajo el peso de una sangre espesa que no dejaba de brotar. Estoy bien, pequeña, mentí, aunque mi propia voz sonaba lejana, como si viniera del fondo de la caverna. Vamos. Al refugio. Cruzamos el espacio abierto a trompicones. El valle estaba en una calma sepulcral. La niebla del amanecer flotaba baja, lamiendo los restos de una alambrada de espino que el tiempo y el abandono habían oxidado hasta romperla. El puesto de avanzada 4 se alzaba como un esqueleto de madera y metal. La torre de vigilancia, de unos 10 metros de alto, tenía la cabina superior intacta, aunque la escalera de mano crujía de manera poco prometedora con el viento. Abajo, un pequeño barracón de hormigón con la puerta de hierro entornada completaba el complejo militar. Nos deslizamos por la brecha del cercado. El suelo estaba sembrado de casquillos de bala gastados y oxidados, mudos testigos de que, en los primeros días del brote, este lugar tampoco había sido suficiente. Empujé la pesada puerta de hierro del barracón. Se dio con un chirrido que me erizó los pelos del cuello, pero el interior estaba vacío. Solo quedaban un par de literas desnudas, una mesa volcada y el polvo acumulado de años. Lo más importante, no había rastros de hongo gris, ni el olor rancio de los infectados. Estábamos temporalmente solos. Cerré la puerta por dentro y pasé el pesado cerrojo de metal. El golpe sordo del pestillo resonó como el cierre de una fortaleza. Me dejé caer contra la pared, deslizándome hasta el suelo. La adrenalina que me había mantenido en pie desde la granja de Juan finalmente se evaporó, dejándome a merced de un temblor incontrolable. Annabel se sentó a mi lado de inmediato, abriendo el frasco de antiséptico que le habíamos robado al rastreador muerto. Déjame ver, dijo con una madurez que me asustaba. Con sus manos pequeñas, retiró con cuidado la venda empapada. El aire frío de la habitación tocó las heridas de mi hombro y un gemido de dolor escapó de mis labios. Bajo la tenue luz gris que entraba por la rendija de la puerta, la herida se veía peor de lo que temía.
No era solo la profundidad de los cortes. Las venas alrededor de la zona empezaban a teñirse de un color violáceo oscuro, y unas finas ramificaciones, casi imperceptibles, comenzaban a extenderse bajo la piel. El hongo del bosque silencioso estaba intentando echar raíces en mi carne. Isaac, Annabel se detuvo, con el frasco temblando en su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el color de mi piel. Te estás poniendo como ellos. No, no digas eso, le respondí, intentando sonreír, aunque el esfuerzo me causó un escalofrío. Es solo una infección común. El antiséptico bastará. Échalo. La niña obedeció, derramando el líquido sobre la carne viva. El dolor fue tan intenso que la vista se me apagó por completo durante unos segundos. Clavé las uñas en el suelo de hormigón para no gritar, conteniendo el aliento hasta que el ardor se transformó en un latido sordo y constante. Cuando logré abrir los ojos de nuevo, Annabel estaba sentada frente a mí, abrazando sus rodillas. El barracón se estaba quedando a oscuras a medida que las nubes tapaban el débil sol de la mañana. A lo lejos, cruzando el valle, el bosque silencioso permanecía inmutable, una muralla negra de árboles que guardaba sus secretos, sus muertos y a los hombres que aún nos buscaban. Habíamos sobrevivido a la noche, habíamos escapado de la mina, pero al mirar las líneas oscuras que avanzaban lentamente por mi brazo, supe que nuestra cuenta atrás no había hecho más que empezar. A lo lejos se escuchaba un trueno, anunciando así la tormenta. Mis ojos empezaron a cerrarse. Aferrándome a la vida. Mientras el silencio del mundo exterior se vuelve, una vez más, absoluto.